Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Plena. Este es un espacio donde debatimos los proyectos de ley que se discuten en la Cámara de Representantes y cómo pueden impactar en la vida de los ciudadanos. Hoy hablaremos del fracking, gracias a que en la Cámara de Representantes se discute un proyecto de ley que propone prohibir la explotación de yacimientos no convencionales y el uso del fracking en Colombia. Para algunos, esta iniciativa puede ayudar a proteger el agua, la salud y el ambiente. Para otros podría afectar la seguridad energética y los ingresos de muchas regiones. Hoy lo debatimos en La Plena. Y para ello ya tenemos listos a nuestros 3 invitados el día de hoy. Damos la bienvenida a Camilo Murillo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo y definitivamente creo que este es un problema que hay que solucionar, pero gradualmente. Gracias, Camilo. En segundo lugar, saludamos a Sebastián Herrán. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de construir y de también contribuir al futuro energético del país. Gracias, Sebastián. Y finalmente saludamos a Álvaro Bayona. Bienvenido. Gracias, extender ese saludo a todas las personas que se conectan con La Plena. Y el día de hoy Colombia no puede darse ese lujo de prohibir el fracking precisamente sin tener las alternativas listas. Por eso defender la regulación rigurosa no es defender el daño ambiental, sino precisamente es defender a los millones de colombianos que hoy dependen de esa energía y de esos ingresos fiscales. Hola, mi nombre es Camilo Murillo, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, del pregrado de Ciencia Política y tengo 24 años. Hola, mi nombre es Sebastián Herrán, tengo 25 años, soy economista de la Universidad Nacional y actualmente soy director de Derechos Humanos en la ONG Socioambiental y Juvenil Life of Pachamama. Cordial saludo, les habla Álvaro Bayona, orgullosamente un joven de Boyacá, 25 años de profesión Finanzas y Comercio Internacional, pero de vocación realmente orgulloso hacia el valor de lo público, darle valor a las transformaciones sociales desde el sector público. El fracking es una técnica para extraer petróleo y gas que genera posiciones muy distintas. Para algunos representa una oportunidad económica y energética, mientras que otros advierten riesgos para el agua, la salud y los ecosistemas. Lo debatimos con 3 posturas diferentes, una a favor, una en contra y una postura mediadora. Para iniciar este debate quiero hacerles una pregunta general a los 3 y es la siguiente. ¿Crees que este proyecto de ley que propone prohibir el fracking es necesario para Colombia o más bien puede generar más problemas que soluciones? Iniciamos con Camilo. Bien, yo creo que prohibirlo es una palabra sumamente brusca. Yo creo que como un país como Colombia definitivamente tenemos que tener un programa lo cual nos genere a los colombianos la posibilidad de que los cambios económicos no sean totalmente abruptos. Eso sin desconocer, claro, que definitivamente hay una afectación al ecosistema y también a lo comunitario. Gracias, Camilo. Sebastián. Claro que sí. Desde mi perspectiva creo que es esencial que podamos transitar a estos tipos de proyectos de ley que permiten estar en un modelo de sostenibilidad diferente al que hemos venido transitado. El cambio climático es uno de los problemas más graves de la humanidad, es algo necesario no solamente para el país, sino para el mundo en general, para las personas que se ven afectadas, las comunidades que al hacer fracking están viendo afectada su salud, sus condiciones sociales y asimismo debe ser un camino diferente para pensarse una solución para el futuro energético del país desde lo local, desde lo comunitario y que respete al medio ambiente. Gracias, Sebastián. Álvaro. Bueno, no obstante, este proyecto de ley tal como está planteado genera más problemas de los que pretende resolver. No porque precisamente el fracking sea inocuo, porque precisamente sus riesgos son reales y pues deben gestionarse, sino porque prohibir sin alternativas concretas hoy por hoy el fracking es una decisión que puede sonar valiente, pero que si no se actúa y no se gestiona es de una manera irresponsable. Colombia hoy por hoy tiene reservas de petróleo convencional para menos de 8 años, en un ritmo pues actual de producción. El sector energético aporta a nuestro país el 40% de los ingresos del gobierno nacional. Entonces los proyectos de energía solar y eólica, ¿qué pasa? Cubren hoy por hoy menos del 3% de la demanda nacional. Eso sin duda alguna es un riesgo si no se gestiona, si no se planifica, y con estos números sobre la mesa, pues es importante, pues obviamente
que si tenemos desfinanciación dentro del gobierno, pues obviamente ese reemplazo sería de una manera muy irreemplazable. Pues la ley sí tiene muy buenas intenciones, eso hay que mencionarlo, pero las buenas intenciones no pagan los hospitales ni las escuelas, por ejemplo en el Magdalena Medio. Gracias Álvaro, y vamos a iniciar esta ronda de preguntas. Quiero comenzar con Camilo. Camilo, ¿será que el debate sobre el fracking debe resolverse con una prohibición total o con una transición gradual y regulada? Yo quiero iniciar diciendo quizás el principal argumento en contra del fracking, y es que los recursos no son infinitos, por el contrario son finitos. Eso es lo primero. Lo segundo, yo sí apostaría por un tema de sostenibilidad, tanto sostenibilidad ambiental como sostenibilidad económica. Eso implica entonces que hay que buscar la forma de que no dependamos económicamente del fracking o de la extracción brusca del petróleo, pero también hay que buscar formas de financiar otros elementos del aparato estatal, sin, por supuesto, dejar de un lado la importancia que tiene el petróleo en un país como el nuestro. Gracias, Camilo. Sebastián, ¿por qué piensa que es necesario que el Congreso apruebe una ley que prohíba el fracking en Colombia? Yo creo que es necesario porque, aunque puedo estar de acuerdo con las posiciones que han expresado mis compañeros en el sentido de que el país efectivamente, y eso nadie lo puede negar, depende en gran parte, sobre todo las exportaciones de los combustibles fósiles. Creo que en este momento en el que estamos, en el nivel de gravedad que presenta el cambio climático y que presenta para las comunidades que hacen parte de estos proyectos, se deben tomar medidas un poco más allá, un poco más drásticas y más estructurales. Todos estos años hemos venido planteando un poco como pañitos de agua tibia a soluciones que ya no requieren pañitos de agua tibia, requieren una solución integral y estructural y fuerte que va a llevar un cambio fuerte, es verdad, y que tampoco quiere decir que mañana entonces ya no va a haber nada de extracción de petróleo. Tiene que ser de forma gradual, de forma transitoria, pero sí se deben tomar este tipo de decisiones más específicas para que podamos tener resultados más efectivos a futuro y que realmente tengan eso, tengan esos resultados de lo que se necesita actualmente. Se puede pensar, por ejemplo, también en tener otras fuentes de energía para no depender netamente de los combustibles fósiles. Actualmente la demanda mundial, hay muchos países que ya están transitando a energías renovables y la demanda de combustibles fósiles también se puede ver disminuida desde la parte económica. Eso también afecta al país, afecta a nuestro déficit fiscal, afecta la dependencia que tenemos hacia la deuda. Entonces, por eso también es importante ver lo que está pasando alrededor del mundo y entender que es importante transitar hacia otras energías. Gracias, Sebastián. Álvaro, ¿por qué cree que prohibir el fracking no es el camino correcto para Colombia en estos momentos? Bueno, en términos pragmáticos quisiera ponerlo así, porque el momento correcto para prohibir algo es cuando uno ya tiene el reemplazo listo, no antes. Entonces, prohibir el fracking hoy mismo, en la actualidad en Colombia, es como cerrar el único puente que tenemos sobre un río antes de terminar el nuevo. La gente igual tiene que cruzar y lo va a hacer pues como pueda, con las peores condiciones. Entonces el camino correcto sin duda alguna va a ser la regulación estricta, la ciencia aplicada al territorio colombiano y por supuesto algo muy importante, que es la participación comunitaria vinculante. Pero los proyectos pilotos de investigación integral que ya están en marcha, pues eran exactamente ese mecanismo científico correcto. Evaluar con datos colombianos, en condiciones colombianas, antes de tomar una decisión pues precisamente definitiva. Cancelarlos es una decisión sin información completa hoy por hoy en nuestro país. Argentina, por ejemplo, reguló el fracking en Vaca Muerta con estándares supremamente estrictos y hoy por hoy es referente energético en América Latina. Colombia puede aprender de ese modelo, mas no ignorarlo. Gracias, Álvaro, y nosotros vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos en La Plena. Regresamos con esta discusión en La Plena y la siguiente pregunta va para Camilo. ¿Cuáles piensa que son los costos reales de prohibir el fracking y los costos de permitirlo? El primer costo de permitir el fracking es una dependencia económica y ambiental del petróleo, que es un error que ya llevamos arrastrando en nuestro país más de 60 años. Sin embargo, también creo que el costo de prohibirlo implica entender que al tener una dependencia que es innegable, y estoy de acuerdo con mi compañero Álvaro,
decir que sencillamente se prohibía el fracking es irresponsable, por lo cual yo hablaría como posible solución de la diversificación económica, es decir, que tengamos otros servicios y otros productos en nuestro territorio colombiano, pero que no olvidemos que también dentro de esos productos está el petróleo. Gracias, Camilo. Sebastián, ¿de qué forma esta ley podría ayudar a proteger el agua, la salud de las comunidades y los ecosistemas del país? Bueno, yo creo que lo principal, y no me parece exagerado proponer que se elimine el fracking, porque precisamente el fracking, relacionándolo con la pregunta, está generando un estrés hídrico hacia zonas que se ven ampliamente afectadas y hacia territorios que no tienen en este momento agua para poder vivir, que las comunidades realmente no tienen el acceso como debería ser, y estamos proponiendo entonces que haya un proyecto que diga implementemos y digamos como tengamos mucho más gasto de agua. Un solo pozo mediante fracking puede usar hasta 15 piscinas olímpicas de agua. La contaminación de ríos y acuíferos con productos químicos tóxicos también es uno de los principales factores que causa el fracking. Incluso hay casos documentados en diferentes países de personas que están cerca a los yacimientos y que se han visto afectados, su salud se ha visto afectada. Entonces creo yo que poniendo la vida en el centro y poniendo la vida también o más bien el equilibrio del ecosistema, es algo que se debe hacer lo más pronto posible. De esa forma beneficiaríamos los ecosistemas y digamos el límite y el equilibrio que el planeta necesita. Gracias, Sebastián. Álvaro, ¿será que una prohibición total puede generar más problemas económicos y energéticos que los riesgos ambientales que busca evitar? Bueno, como el proyecto lo plantea, sin duda alguna es un sí rotundo, y la razón es que los riesgos ambientales de fracking son mitigables con tecnología y regulación, ¿cierto? Por supuestamente en términos también parciales, pero los problemas económicos que también dejaría ese proyecto de ley en caso de aplicarse, pues son inmediatos. Y esa inmediatez no tiene una solución técnica a corto plazo, también cuando hablamos de las comunidades. Un primer dato concreto es que en el Magdalena Medio tiene un potencial estimado de 7 billones de pies cúbicos de gas en yacimientos no convencionales. Eso pues realmente ¿qué interesa? Pues que este gas hoy lo estamos dejando en el subsuelo mientras estamos importando energía precisamente de una manera mucho más costosa. Gracias, Álvaro. Camilo, ¿prohibición o regulación y por qué? Yo creo en la regulación. ¿Y por qué? Voy a traer acá a colación un ejercicio de política comparada. Hagamos el ejercicio, por ejemplo, de Estados Unidos, que sencillamente usa el fracking. Creo que hay una afectación medioambiental, es decir, no. Ahora hagamos un ejercicio con Alemania, que tiene una prohibición total del fracking. Y si bien es cierto, es una economía diversificada, creo que el mejor ejemplo de lo que se debería hacer es lo que hace Hungría. Que Hungría lo que hace es que sencillamente entiende parte de su economía con el petróleo, pero no olvida también que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que cuidar las fuentes hídricas, que hay que cuidar de alguna forma todas las fuentes de vida que rodean no solamente al petróleo y ese factor económico que hay detrás de, sino también a la vida. Y no hablo solamente de la vida humana, sino también de la vida silvestre, de flora y fauna. Gracias. Sebastián, ¿qué le puede decir a quienes temen que prohibir el fracking afecte la seguridad energética y los ingresos que financian programas sociales en las regiones? Básicamente yo diría que actualmente Colombia puede ponerse en la tarea de empezar a hacer una transición para que, eliminando el fracking, podamos también tener la seguridad energética, que igual en este momento hay muchas personas en nuestro país que no acceden a energía, como bien decía Álvaro. Entonces ahí ya también hay un vacío, incluso dependiendo de nuestra matriz energética actual. Podemos también apuntarle a más proyectos, evidentemente, de energía solar, energía eólica. Esto tiene sus formas específicas que se tiene que proceder. No es algo tampoco sencillo de la noche a la mañana, ni el proyecto tampoco está diciendo algo así, sino que más bien está proponiendo algo estructural, pero que se debe generar de manera gradual para tampoco tener un choque económico ni nada por el estilo, ni que afecte tampoco la seguridad energética y los ingresos de los cuales, gracias a los combustibles fósiles en este momento tenemos. Y actualizar el marco regulatorio. Actualmente hay muchos subsidios también a los combustibles fósiles que de forma gradual también podrían pasar a ser incentivos para energías renovables que poco a poco llenen ese hueco que pueden dejar los combustibles y que hace que también esto sea una realidad y que no sea simplemente una decisión a la ligera. Gracias, Sebastián. Álvaro, de acuerdo a su postura, si esta ley no es la mejor opción, ¿qué alternativas plantea para regular el fracking sin prohibirlo completamente? Bueno, sin duda alguna, cuando hablamos de lo público,
a la mente siempre se nos viene que nos falta tanto planificación como regulación de una manera pues rigurosa. Asimismo, cuando hablamos de fracking se nos viene a la cabeza tensión entre lo que necesitamos hoy como país, que es trabajo, que es energía, y lo que necesitamos y queremos conservar hacia futuro, como lo es el agua, como lo es el medio ambiente, pero también las comunidades. Yo lo que planteo realmente es un modelo de regulación en 3 niveles que ha funcionado en contextos similares al de nuestro país. Lo primero es zonificar, una zonificación estricta basada en ciencia. ¿Eso qué implica? Eso implica excluir la entrada de cualquier área, por ejemplo a páramos, ¿cierto? A zonas de recarga hídrica crítica, o también en territorios de consulta previa pendiente que también pasa en nuestro país. No todo el territorio colombiano es igual, eso es fundamental mencionar, ni todo el fracking implica el mismo riesgo. Lo segundo, ¿qué es? Estándares técnicos de clase mundial con monitoreo independiente. Y lo tercero también que planearía, proyectaría dentro de esta regulación rigurosa es un fondo de responsabilidad ambiental, que sin duda alguna esté capitalizado por las empresas que hoy por hoy pues quieren iniciar estas operaciones. ¿Suficiente para qué? Para cubrir precisamente la remediación total en caso de daño. Gracias, Álvaro. Vamos a una pequeña pausa de comerciales y ya regresamos con La Plena. Continuamos en La Plena y llegó el momento del careo. En este punto, cada uno de ustedes puede formular una pregunta a sus compañeros. La respuesta a su vez debe ser de máximo 1 minuto y quien pregunta puede contraargumentar o complementar máximo 30 segundos. Vamos a iniciar contigo, Camilo. ¿Con quién quieres iniciar la pregunta? Yo quiero iniciar con Sebastián. La pregunta, digamos que entendí que vale la pena el riesgo de prohibir el fracking en un país como Colombia. Yo insisto que somos un país petrolero y eso es innegable. Ahora, el hueco fiscal que se va a ser cercano al 40, entre el 32 al 40%. ¿Qué propone usted para que ese hueco fiscal se llene? Porque indiscutiblemente muchas familias, sobre todo en la ruralidad, sobre todo en las provincias, van a ser afectadas. Bueno, Camilo, gracias por la pregunta porque efectivamente es algo que toca sí o sí pensar en un proyecto de ley como este y yo creo que lo primero a nivel macro, hablando de macroeconomía, lo importante también es que podamos transitar hacia otros modelos de financiamiento, no solamente desde el país, sino también en conjunto con otros países que nos permitan, por ejemplo, hacer canje de deuda, por ejemplo, por naturaleza, que también es un mecanismo muy importante para sentar las bases y, digamos, focalizarnos en el tema de sostenibilidad como la transición energética, pero que eso a su vez nos sirva para tranquilizar un poquito la deuda que estamos acumulando y que como país hemos acumulado. Eso por un lado podría ser una alternativa que podría servir. Otra alternativa también podría ser los ingresos fiscales que generan en este momento las exportaciones de combustibles fósiles, los podemos también empezar a ver de otra forma a través, por ejemplo, de reindustrialización verde. Gracias, Sebastián. ¿Tienes alguna réplica o algún complemento? Sí, esa visión que tú das es perfecta y suena también muy idealista, pero cuando uno habla de el largo plazo, en el corto plazo, ¿qué soluciones hay tangibles? Además, en una institucionalidad tan, perdón la palabra, como tan paupérrima como la colombiana, donde los recursos no se saben para dónde van, donde ya dependemos de eso. Entonces, ¿qué soluciones, qué herramientas hay hoy para que ese hueco fiscal no lo noten, sobre todo los colombianos más pobres? Camilo, tu siguiente pregunta, por favor. Bien, mi pregunta para Álvaro es, entendiendo que tú hablaste de un fondo de responsabilidad ambiental, ¿cómo se manejaría? Bueno, sin duda alguna, como lo mencionaba, la intervención se requiere de 2 cosas muy importantes. Una, de planificación, que es muy importante, y 2, de regulación, pero una regulación rigurosa. Dentro de esa planificación, que sería dar dentro del Estado, y que por supuesto sería contemplar ese proyecto de ley, sería contemplar que el sector energético aporta, hoy por hoy, el 40% de los ingresos al gobierno nacional, ¿cierto?, vía regalías e impuestos. Es decir, que estas empresas, estas multinacionales, están en la capacidad de por lo menos generar esa reciprocidad con las comunidades locales. ¿Tienes alguna réplica o complemento? Ninguna. Bien. Continuamos con Sebastián, ¿con quién quieres iniciar la pregunta? Bueno, Álvaro, si tu posición es que no debemos prohibir el fracking,
porque es algo exagerado, digamos que es algo que puede causar demasiadas implicaciones. Entonces, ¿de qué forma, según el IPCC, vamos a lograr que logremos el 1.5 grados a nivel mundial para que no haya un calentamiento global que literalmente no nos permita estar en este mundo ni habitarlo en un futuro? Bueno, yo creo que tú traes a colación algo muy importante y esos compromisos que tenemos en materia internacional como país. Pero esos compromisos también requieren de esa planificación muy rigurosa, pero que estén inmersas también dentro de las diferentes políticas que se quieren plantear dentro del Congreso de la República. Gracias, Sebastián. ¿Tienes un complemento, una réplica? Sí, yo diría que suena muy bien que podamos como regularlo de forma específica para que no tenga esas afectaciones, seguir con lo mismo que tenemos desde hace mucho tiempo, cambiándole cosas, reestructurando algunas como detalles que tienen, pero el mundo sigue igual, casi igual. Bueno, Sebastián, por favor, tu siguiente pregunta para Camilo. Camilo, digamos que me surge la duda de el fracking y en general también la extracción de combustibles fósiles genera muchos conflictos socioambientales en el país, ¿no? Somos uno de los países con mayor conflictividad en este término. ¿De qué forma tú concilias no eliminar el fracking, pero a la vez tratar estos conflictos socioambientales que se generan a partir de esta problemática? Bueno, lo primero es que yo creo que estás confundiendo un poco el tema de la seguridad nacional con el tema del fracking. Estamos hablando de que Colombia ocupa más o menos el 80-82 puesto a nivel mundial de países petroleros, es decir, Colombia no tiene gran interés en términos petroleros a comparación de otros países. Segundo, creo que entablar una discusión de que la violencia está sí o sí encaminada con el petróleo o sobre todo con el fracking, creo que es desconocer muchas otras aristas de la realidad nacional. ¿Como cuáles? Como el narcotráfico, como cuáles, como contrabando. Es decir, hay muchos temas más allá de solamente el fracking. Entonces yo, si dentro del ejercicio político estuviera, por supuesto eliminaría el problema radical de raíz y es el abandono a las regiones. Creo que eso es lo primero que hay que hacer. ¿Tienes alguna réplica? Sí, yo creo que no, evidentemente somos un país marcado por la violencia y es algo estructural que debemos atacar y no depende netamente, como tú dices, estoy de acuerdo que no es un factor específico que genera estos conflictos el tema de extracción de combustibles fósiles, pero sí está documentado, por ejemplo, Indepaz documenta que una de las mayores causas de conflictos socioambientales es la extracción de minerales. Gracias, Sebastián, y finalizamos contigo, Álvaro. ¿Con quién quieres iniciar la primera pregunta? Bueno, yo quiero iniciar con Sebastián. Y esta pregunta va en términos de esa coherencia ambiental que nos planteas, y es, usted define prohibir el fracking para proteger el agua, para proteger el medio ambiente, pero hoy Colombia pues tiene minería, ejemplo, carbón al cielo abierto, en Cesar, en La Guajira, que destruye ecosistemas completos y también desplaza comunidades, eso es muy importante. Tiene represas hidroeléctricas que inundan territorios ancestrales. ¿Por qué no proponen también prohibir el carbón, las hidroeléctricas, y exigir el cierre inmediato de la minería ilegal? Efectivamente aplican los casos que también tú dices, por ejemplo, de la minería ilegal. En este caso en específico que estamos discutiendo este proyecto de ley, pues está enfocado en el fracking, pero eso no es excluyente ni son categorías excluyentes. Decir que si quiero, o más bien que si apoyo la eliminación del fracking, entonces no apoyo que haya, o más bien apoyo la minería ilegal. A eso es lo que yo voy precisamente, y es que realmente Colombia tiene un historial de normas ambientales debilitadas vía reforma legislativa. Hoy por hoy se requiere reformular el proyecto de fracking, pero también se requiere que dentro de esa planificación y que dentro de esa regulación esté inmerso en lo que tú nos planteas. Álvaro, tu siguiente pregunta, por favor, para Camilo. Bueno, la pregunta es la siguiente, y tú nos propones esa transición gradual con regulación estricta, en la cual yo estoy completamente de acuerdo, pero esa gradualidad en Colombia tiene un problema estructural documentado, que ¿cuál es? Que los plazos de transición son captados políticamente por los diferentes sectores que más o menos se benefician de este status quo. ¿Tú cómo manejarías ese mecanismo de pronto jurídico pues integral para poder blindar que esa planificación y que esa regulación se dé de la mejor manera y pues sea pues diferenciada en todo lo que hemos conversado el día de hoy? Bien, gracias por tu pregunta. Creo que va muy al lugar porque no solamente es un debate económico, sino también muy político y jurídico. Entonces, bajo esa lógica, creo que lo primero que hay que hablar es
Primero de que constitucionalmente el capítulo 4 de la Constitución Política nos habla de derechos medioambientales. Es decir, desde el 91 se supone que Colombia ya tiene una intención de tener un cuidado y una permanencia especial por el medio ambiente. Bajo esa lógica entonces yo creo en la posibilidad de que el Estado de verdad se meta la mano al bolsillo, vaya a las oficinas, mejore ese aparato estatal para que de alguna forma todas las implicaciones que tiene que ver no solamente con el fracking, sino con el petróleo, pues definitivamente tenga resultados buenos. Un complemento a las personas que nos están viendo es que la Corte Constitucional en su sentencia C-212 del 2023 no prohibió el fracking constitucionalmente, pero esto dejó una puerta abierta y es la decisión al legislador como debate en la política pública. Por eso es tan importante poner los ojos y poner la lupa en nuestros legisladores y en el Congreso de la República para saber qué se está manejando y cuál va a ser el alcance de ese proyecto de ley. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Este proyecto que propone prohibir el fracking protege el futuro ambiental del país o pone en riesgo la seguridad energética? Nos vemos en un próximo capítulo en La Plena, donde la política se habla de frente.